¿Cómo están, chicos? Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir hablando eh, sobre cuadriláteros escritos, capítulo nuevo de su libro Paco Yunque. ¿Ya? Entonces, básicamente, conocemos o reconocemos que es un cuadrilátero escrito, ¿ya? Y analizar los teoremas más importantes de este tema, ¿ya? Los teoremas más importantes, como lo ven ustedes ahí, son el teorema de Poncelet, Pitov y Steiner. ¿Ya? Estos tres teoremas que siempre se presentan en la resolución de problemas sobre cuadriláteros inscritos. Y otras propiedades que son secundarias, ¿no? Bueno, a ver, cuadrilátero inscrito. ¿Qué es un cuadrilátero inscrito? Un cuadrilátero inscrito es aquel cuadrilátero que está dentro de la circunferencia y que sus vértices son tangentes a la circunferencia o simplemente llegan a la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, acá el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia, cuyo vértice A, cuyo vértice B, cuyo vértice C y la D están en la circunferencia. A eso se le llama inscrito, ¿ya? Entonces de ahí va a surgir una serie de propiedades para que ustedes puedan desarrollar sus problemas que se presentan, ¿ya? A ver, una de ellos tenemos ahí, a ver, teorema. Los ángulos opuestos son suplementarios. Como ustedes observan ahí en la propiedad, los, los ángulos opuestos son suplementarios. Este cuadrilátero escrito en la circunferencia, por lo tanto, este ángulo alfa es igual al ángulo alfa más beta es igual a 180. Dice que son suplementarios. Suplementarios. Recuerden que los suplementarios suman 180. ¿No? Ahí tenemos otra propiedad que podemos utilizarlo. Dice, las diagonales forman ángulos congruentes con los lados opuestos. Las diagonales forman ángulos congruentes con lados. Las diagonales forman ángulos congruentes con los lados opuestos. Esta diagonal con esta diagonal van a formar ángulos congruentes con los lados opuestos. Esta es la de acá. Este lado, ¿no? Este ángulo con este lado va a ser congruente este ángulo con este lado, ¿ya? Alfa es igual a beta. Tenemos otra propiedad, dice, un ángulo interior es congruente con el opuesto exterior. Un ángulo interior es congruente con el opuesto exterior. Este angulito con el opuesto exterior. Su ángulo opuesto sería esto de acá, pero trabajamos con su exterior de este opuesto. Este sería el opuesto, ¿no? Pero este ángulo alfa es igual al exterior de este opuesto, que es beta. ¿Ya? Tres propiedades importantes que vamos a aplicar acá. Algunos ejercicios que están planteados. Ahí tenemos otras propiedades que nos pueden servir, ¿no? Acá tenemos cuadrilátero inscriptible. Cuadrilátero inscriptible. Miren el tipo de cuadriláteros inscriptibles. ¿Ya? Cuadrilátero inscriptible. Acá tenemos uno, acá tenemos dos, tres. ¿Ya? Cuadrilátero inscriptible. Para dos circunferencias secantes, dice que este de acá es paralelo con este. Y circunferencia x escrita a un triángulo. Acá tenemos un triángulo y uno de sus lados es tangente con la circunferencia y que al prolongar sus lados también son tangentes. Por lo tanto, los lados de ese triangulito A más B más C entre 3 va a salir X. X sería este lado de acá. Tangente, tangente.
X igual a la suma de los lados del triángulo sobre 2. A la suma de los lados del triángulo sobre 2. Y tenemos lo que nos interesa, en este caso lo que les hablaba del teorema de Poncelet. Analicemos bien eso de ahí, este teorema, observen. El teorema de Poncelet, ¿ya? Eso es importante, esto siempre se aplica en las situaciones problemáticas que se presentan, ¿no? El teorema de Poncelet, primero observemos bien, ¿en qué tipo de triángulo se da? En el triángulo rectángulo. Observa, el triángulo ABC es rectángulo. Y dentro de ese triángulo está la circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita. ¿Ya? Escrita. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Dice que la suma de los catetos, en este caso sería el cateto AB y el BC. ¿Ya? Acá lo estamos representando, que AB más BC es igual a AC, que viene a ser la hipotenusa, más 2 veces el inradio. A esta radio se le llama inradio. ¿Por qué? Porque la circunferencia está inscrita en el triángulo rectángulo. No se olvide. Teorema de Poncelet. ¿En qué triángulo se da? En el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo. Observa acá. Acá es el triángulo rectángulo. 90. ¿No? Uno de sus lados son tangentes. Y acá es 90 grados. ¿Ya? Si es así, este cateto AB más el cateto BC es igual a la AC más 2 veces el radio. ¿Ya? Teorema de Poncelet. ¿Ya? Siguiente, el teorema de Pitot. Observen bien, ¿cuándo y en qué figurita se da? Poncelet en un triángulo rectángulo circunscrito a una circunferencia. Pitot, ¿en qué triángulo se da? Allá. ¿En qué tipo de figura? Pitot se da en un cuadrilátero circunscrito. ¿Ya? Teorema de Pitot se va a dar en un cuadrilátero circunscrito. ¿Por qué circunscrito? Porque el cuadrilátero está envolviendo a la circunferencia. O en otras palabras, la circunferencia está adentro de ese cuadrilátero, pero haciendo tangente a uno de sus lados la circunferencia. A cada uno de sus lados, ¿no? Al lado BC, acá está la tangente, tangente, tangente. ¿Por qué se le dice cuadrilátero circunscrito? ¿Por qué? Porque el cuadrilátero, repito, envuelve a la circunferencia. O la circunferencia es tangente a sus lados interiormente. Entonces miren qué sucede. AB más CD. Allá ya me estoy dando cuenta que AB más CD, o sea, la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. BC más AB. En todo cuadrilátero circunscrito se cumple que la suma de las medidas de dos lados opuestos es igual a la suma de la medida de los otros dos lados. Es lo que está diciendo. AB más CD es igual a BC más AB. La suma de los lados opuestos van a ser iguales a los otros dos lados opuestos. Teorema de Pitot. Cuadrilátero exescrito. Exescrito significa que el cuadrilátero está fuera de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, a esto se le llama teorema de, ¿ya? Mira acá, esta figurita. Acá va a ser tangente, acá va a ser tangente, acá también al cruzar sus lados. Es un cuadrilátero. Si yo trazo de este lado, va a ser tangente acá. Si trazo, va a ser tangente acá. Y además el otro lado va a ser tangente a la circunferencia. Por lo tanto, se cumple que AB menos CD es igual a AD menos BC. Parecido al anterior, pero acá restante. ¿Ya? Entonces, básicamente, en este capítulo vamos a aplicar más, vamos a recibir en estos teoremas, Poncelet, Pitot, y algunos que sean necesarios para poder resolver los problemas, ¿ya?
Entonces, ahí podemos darnos cuenta. A ver, vamos a hacer un ejemplito de acá. ¿Ya? Vamos a ver. En estos problemitas, a ver, en este problemita, por ejemplo, el problema número 1, creo que ya está visto, una propiedad básica, ¿no? Del gráfico calcular X. ¿Qué decía? Un cuadrilátero escrito a la circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. Por lo tanto, acá 40 más X, 40 más X es igual a 180. Y si es así, X valdría 140. Ya tenemos el desarrollo de un proceso. Y así podemos ir aplicando las propiedades de los cuadriláteros escritos. ¿Ya? Tenemos ahí otro, por ejemplo, puede ser, a ver, pasamos al siguiente, a ver otro ejemplo para aplicar más que todo. Ya veamos estos problemas, a ver. La 7, ¿ya? La 7. Aplicación del teorema de Poncelet, nuevamente. Observa acá en la 7. En la 7, ¿qué nos dice? Según el gráfico, calcular el inradio. ¿Cuál es el inradio? El radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo. Del triángulo ABC. Observa que el triángulo es triángulo rectángulo. Y si es triángulo rectángulo, ya te das cuenta que esto vale 90 grados, entonces se aplica el teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más doble en radio. En este caso nos dicen que este ángulo vale 37, entonces 53 por ser 90. Entonces al frente de 90 ya sabes que es 10 y de acuerdo a los números que se asignan, su proporcionalidad, eso vale a 5K. K vale 2, K vale 2, K vale 2, entonces quiere decir que 2K, ¿verdad? 2K. Y si es 2K, no, frente 37 es 3K, perdón, frente 37 es 3K. Como K vale 2, 3 por 2, 6. Quiere decir que este lado vale 6. ¿Ya? Y al frente 53, ese cateto vale 4K. O sea, 4 por 2 sale 8. Tengo estos catetos. Tengo la hipotenusa que me piden. El inradio. Sumamos. Cateto más cateto es igual a 10, que es la hipotenusa, más 2 en un radio. Esto quedaría 4. Y entre 2, el radio vale. ¿Ya? A ver, otro problemita más. La 8, a ver. En la 8 nos están diciendo, y acá no dicen cuál es X, ¿no? XBC, entonces este es X. Nos dicen si AB vale 9. ¿Qué más? CD vale 12. Y AD vale 2X más 3. Observo que el cuadrilátero es circunscrito a la circunferencia. Si es así, se va a cumplir el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Que en todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, que la suma de sus lados opuestos, o sea acá, 9 más 2 lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, o sea, en este caso X, que es un lado, más el otro lado opuesto, que es 2X más 3. Desarrollando saldría acá 21 menos 3 igual a 3X. ¿Está bien? Correcto. Entonces acá 21 menos 3 sale 18 igual a 3X.
Por lo tanto, el valor de x que me están pidiendo sale 6. ¿Ya? Me están pidiendo x. BC vale 6. Eso sería el desarrollo del problema número 8. Vamos a hacer uno más. Ya. Hacemos un más, ¿no? A ver. Dice acá. Calcula el perímetro de un triángulo rectángulo si la suma de las longitudes del radio y la hipotenusa es 2. ¿No? Dice, vamos acá, dice, vamos a ver. Dice que acá tenemos, nos están hablando de un radio, significa que existe una circunferencia ahí. Ahí está. Dice, calcula el perímetro de un triángulo rectángulo si la suma de las longitudes del radio, allá. Este es el radio, no te olvides. Este. Cambiamos acá. Este es el centro, el radio viene a ser esto de acá, ¿ya? Eso es el radio. Si te dicen un radio, entonces quiere decir que vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí. Ahí. ¿Ya? Agarramos esta partecita. Ahí. Ahí está. Entonces, quiere decir que esto vale 90 grados. Ahí está. Dice, calcula el perímetro. Vamos a poner que esto es A. Esto es B. Este es C. Este lado vale C, de acuerdo a las características. Este lado vale A. Y la hipotenusa vale B. Ya. De acuerdo a datos nos dicen calcular el perímetro del triángulo rectángulo. Si la suma, el perímetro, recuerden que el perímetro es 2P igual a la suma de su lado, o sea, A más B o más C más B. ¿Ya? Es el perímetro, nos están pidiendo la suma. Calcula el perímetro. Nos piden A más C más B. Ahora, aplicando, ¿qué más dice? Triángulo rectángulo. Si la suma de las longitudes del radio, estamos sumando, dice el radio, que es R, y la hipotenusa, en este caso la hipotenusa B, es igual a 12, dice. Este es como dato del problema. Como dato del problema. ¿Ya? Rectángulos. Si la suma de las longitudes del radio y la hipotenusa es 12. En radio R más la hipotenusa que es B es igual a 12. ¿Ya? Entonces, nos piden esto de acá. Ahora, por el teorema de Poncelet que tengo. Esto es por dato del problema y por teorema de Poncelet. A sumar los catetos y acá tenemos C más A es igual a ¿quién? A la hipotenusa más 2 veces el radio, ¿no? ¿Está bien? 2 veces el radio. Y si no me doy cuenta, puedo sumar esto de acá. Lo sumo miembro a miembro, miembro a miembro. Acá me está quedando A más B más C. ¿A qué es igual? Vamos a sumar miembro a miembro esto de acá. A más B más C más R. Más R. Por ahí estamos sumando más R. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de estos dos. Sean B más 2C más que más 2R. ¿Ya?
Cuenta, estamos sumando R más B más A más C. A más B más C más R es igual a B más 12 más 2R. Acá podemos simplificar la expresión B y B. Al simplificar B y B, ¿quién quedó? ¿Quién quedó? 0. ¿Quién quedó acá? Vamos a verificar. Me está quedando solamente A más C más R. ¿Mira? A más C más R. Acá yo he simplificado la B con B, por ser igualdad. Quedaría más C más R igual a 12 más 2R. 12 más 2R. ¿Está? Ahora, esto pasaría a restar. Pasaría a restar. Quedaría A más C es igual a ¿quién? A 12 más R. Ya está. 12 más R. ¿Ya? 12 más R. Ahora, ¿qué me decían? Me pedían hallar perímetro. Si me doy cuenta el perímetro ya está ya. A más C, ¿cuánto es? Reemplazamos acá. A más C. Reemplazamos. Quedaría 12 más R más B. Ya está. Entonces, respuesta final, ¿qué sería? 12 más R más B. ¿Ya? Ahí llegamos a la respuesta que nos están pidiendo. ¿Ya? Es el problema número 9. Chicos, entonces, nos quedamos esto por esta vez y en la siguiente clase continuamos desarrollando más problemas.